Bien, vamos a hablar de la recaudación fiscal porque tuvo superávit en este último tiempo, superando inclusive a la inflación, ¿no? Está bien, la inflación en baja, el superávit en alza. Hablamos de impuestos, hablamos con Guillermo Poch, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buen día, gracias por estar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Muy ¿por qué bien. pagar impuestos es una buena noticia? Y porque el Estado a cambio te da servicios, o sea, hay que entenderlo, o sea, no existe un Estado sin impuestos, o sea, a veces cuesta, pero está buena la introducción, Alejandro. La verdad uno tendría que valorizar lo que es el pago de los impuestos, porque detrás de eso hay un Estado y hay gente también. Trajiste unas placas que tienen que ver justamente con el incremento de lo que implica justamente la recolección de impuestos, el pago de impuestos, y que tiene que ver con números que han sido destacados a nivel nacional por la economía, y que tiene que ver básicamente con dos sectores de la economía, con la recaudación de impuestos por ganancias. La semana pasada hablábamos del impuesto país. ¿Y de qué números estamos hablando, Guillermo? Bueno, hubo un incremento de aproximadamente un 10% interanual a lo que era el año pasado. Aumentó mucho la recaudación de dos impuestos, un impuesto país 200 y pico por ciento y también impuesto a las ganancias un 80%. Motorizó mucho impuesto a las ganancias porque de alguna manera en mayo es cuando se presentan las declaraciones juradas de ganancias de las empresas. Entonces en ese momento vos estás de alguna manera pagando la diferencia entre los que fueron los anticipos y la determinación del gravamen, la liquidación. Entonces apareció mucha plata de golpe y contribuyó, y no solo a lo que es nación, sino también a las provincias, porque es un impuesto coparticipable. El impuesto país es más parejo, digamos, se va todos los meses generando. Quizás había una cuestión de estacionalidad porque las exportaciones tienen un impacto importante en el impuesto país, ¿no? Claro, es más transaccional. En definitiva, vos tenés más movimiento, o sea, más compra de divisa para cancelar obligaciones extranjeras o para compra de productos. Hay un incremento. Se incrementó la base imponible del impuesto país y eso de alguna manera contribuyó al aumento. Ahí tenés los datos, mira. Claro, ahí compartimos entonces la información que tiene que ver con la recaudación impositiva a partir de la placa justamente que estábamos compartiendo junto con ustedes, y estos números que aparecen aquí desagregados, que tiene que ver con la variación interanual del 320%, 280 por encima de la inflación. Claro, más o menos ahí recién. lo que nosotros Claro. tenemos, hubo una 3.11, o sea, es el incremento de lo que hubo, 320, o sea, 3.2, de alguna manera las veces, entonces tenemos un incremento de un 10% de recaudación. Y como les decía antes, viene acompañado del incremento en impuesto país y en el impuesto a las ganancias. Bueno, eso es una buena noticia, pero no hay que desalentarse si el mes que viene hay otros números, porque también hay una cuestión muy marcada estacional, ¿no? Claro. Hay una situación marcada estacional. También después vamos a tener que ver qué va a pasar cuando se reinstaure el impuesto a las ganancias, que casi desde mi perspectiva lo doy como un hecho de que eso suceda. El paquete fiscal, ¿no? El paquete Forma parte del fiscal, paquete fiscal y del eso va a Congreso. engrosar de alguna manera la recaudación, y también va a pasar una situación. Cuando vos estás de alguna manera recaudando impuestos a través de retenciones, lo que es de los sueldos, está más actualizado. A diferencia de lo que pasó acá durante el año 2023 en las empresas, de que en mayo las empresas tuvieron que pagar un plus adicional por dos cuestiones. Una, porque los anticipos se calculan con la base del año anterior, y dos, porque estuvo de alguna manera la devaluación hacia cerca de fin de año, que generó un plus de ganancia para las empresas en el aspecto financiero. Ahora, Guillermo, hablamos de un aumento en ganancias y en país, pero ¿qué ha pasado con el IVA? Porque está estrictamente relacionado con el tema consumo, ¿no? El impuesto al valor agregado hay que verlo desde distintas perspectivas. La caída está vinculada al consumo. También podés tener una caída en la recaudación del IVA cuando vos estás exportando mucho, porque estás devolviendo mucho impuesto. Hay todo un régimen de recupero de créditos fiscales vinculados a exportaciones. Entonces, la recaudación total del IVA muchas veces puede tener incidencia, y uno dice, está a la baja, sí, pero tal vez estás exportando más. Y en el caso puntual de la Argentina, ¿tiene que ver con qué factor o es una combinación de ambos? No, acá particularmente hubo un poquito una depresión por la parte de lo que es una caída en los consumos. Pero acá lo que les quiero a veces transmitir a la gente, que uno a veces ve datos y tal vez decís, cayó la recaudación del IVA, sí, porque se devolvió más IVA a los exportadores, podría ser una situación. Guillermo, para finalizar, uno imagina que el gobierno está esperando una estabilidad, ¿no?, de ingresos, como para saber con cuánto cuenta cada mes de ingresos por la cuestión impositiva, digamos. La estabilidad, aunque se quede ahí en un 4 o 5% la inflación, eso le da un cierto viso de estabilidad. Permite también aumentar quizás el consumo
Y también permite que se generen algunos ingresos extra por impuestos, pero ¿cómo se maneja eso? Mirá, siempre al argentino nos gusta vivir con adrenalina. Viste que siempre queremos estar ahí con adrenalina. La estabilidad medio como que nos hace ruido a los argentinos. Pero desde el punto de vista económico, cuanto más estable y previsible tener las cosas, es mejor. Ojalá suceda que estemos en un contexto de previsibilidad, porque en definitiva siempre las inversiones están acompañadas de certidumbre, previsibilidad, certeza. Entonces es bueno de ir a un esquema que sea estable, que después tal vez a los argentinos mucho no nos guste. Pues a ver, estos números que trajiste que son alentadores en cuanto a lo que implica la recaudación, ¿dan la posibilidad de que a mayor dinero recaudado se analice la posibilidad de la quita de algún tipo de impuesto? Siempre que vos vayas de alguna manera teniendo un exceso en lo que es recaudación en relación al tamaño del Estado, tenés la posibilidad de empezar a ahorrar esa plata, el Estado podría ahorrar la plata o reducir la carga impositiva. Es una de las posibilidades, o sea, tenés alternativas. Siempre es preferible estar sobrado en cuanto a la recaudación, más que te esté faltando, que lo tenés que complementar con emisión monetaria o la toma de empréstitos. Bueno, Muchas gracias, Guillermo. Gracias, por favor, a Guille. disposición. Bueno,